Hola, ¿qué tal? Un saludo para toda la audiencia de Radio y Televisión Vida. Qué gusto nos da poder estar aquí en este momento. Me voy a guardar la hora por si hay una redifusión, pero estamos en vivo y en directo en este programa que recién estrenamos. Nos sentimos como un niño estrenando zapatos nuevos y estoy encantada de poder presentar al pastor Félix González Moreno, que está ahí al otro lado de esta pecera. ¿Cómo está, don Félix? Muy bien, Pepi. Estamos contentos de tener esta oportunidad. La primera vez que estamos aquí estrenando este programa, ¿cómo se siente? Yo estupendo, me encanta poder difundir el Evangelio por este medio, poder difundir la palabra de Dios, lo considero un tremendo privilegio, ¿no? Algo que me llena de profunda satisfacción. Hasta ahora lo hemos hecho durante 36 años de los púlpitos de la iglesia, y ahora que ya estoy jubilado, llevo un añito jubilado, pues entonces, mira, espero que este sea el nuevo púlpito. Sí, pero usted ya tiene muchos pinitos hechos en la radio, sí, ¿no? Sí, ya en la radio, pues en Madrid, fueron 7 o 9 años de colaboración semanal, con 2 programas semanales, ¿no? Y también en algún momento ya hemos hecho televisión, sí. Sí, porque nosotros todavía seguimos escuchándole por aquí a través de esta emisora. Ay, qué bueno, si yo entro todos los miércoles, entro directamente en la radio, en Diramis Radio. Exacto, ahí le estamos escuchando los miércoles en directo. Y qué gusto poder contar con su presencia aquí, con toda esa revelación y sabiduría de parte de Dios. Y me encanta este programa, el título que le ha puesto. Lo primero, preguntarle, vamos a anunciar que este programa se llama Principios para la Sabiduría. Para la libertad. Para la libertad, perdón. Sí. Principios para la libertad. Mira que lo tengo aquí apuntado y siempre me traiciona. ¿Te gusta la sabiduría? Sí, principios para la libertad, porque hoy en día falta libertad que no es de barrotes, exacto, no es de cárcel, sino otro tipo de libertad. Estamos hablando, ¿no? Y cuando se habla de los 10 mandamientos, que es la base de estos, son estos principios, pues se piensan que son una camisa de fuerza, que son imposiciones frustrantes, que son algo que queremos rechazar, quitarnos de encima, ¿no? Una imposición. Y la verdad es que es todo lo contrario de esto, ¿no? Y vamos a tener tiempo para averiguar que es todo lo contrario en sucesivas semanas, si Dios quiere, y no lo impide nadie, ni ninguna enfermedad, ni ningún virus. Si el COVID no lo impide. Estaremos viendo que estos principios, estos 10 mandamientos, ni muchísimo menos aprietan ni encarcelan para nada, sino que traen esa libertad. Efectivamente, fueron dados por Dios a un pueblo que había rescatado de la esclavitud en Egipto, y después para que ese pueblo pudiera continuar viviendo en la libertad que acababa de disfrutar, pues Dios le dio estos 10 mandamientos, estos 10 principios, ¿no? Observándolos, viviéndolos, podrían desarrollar una vida en libertad. Eso es muy bueno. No se quedó para aquel tiempo, sino es útil para nosotros hoy. Naturalmente, exacto, ¿no? Ese es un tema que me preocupa y que confunde a mucha gente. Sí, ¿qué dicen? Los 10 mandamientos fue para el Antiguo Testamento, para el Antiguo Testamento, la ley, ¿no? Realmente cuando yo entro, cuando los 10 mandamientos llaman mi atención, ¿no? Pues yo tenía 21 añitos y estaba haciendo el servicio militar, tenía un pase de pernocta, estaba sirviendo en artillería de Sevilla, y leía pues por la tarde en un parquecito que hay entre la catedral y una de las puertas, creo que la puerta principal de los Reales Alcázares. Allí pues me sentaba yo y leía el periódico. Todos los días me compraba 2 periódicos, el ABC y el País, así pues eso, de 2 orientaciones diferentes, ¿no? Pues sacaba la verdad, más o menos, o intentaba sacar la verdad de la realidad de las cosas, ¿no? Y entonces, en la página de religión del ABC, pues escribían unos jóvenes católicos sobre los 10 mandamientos.
y abogaban porque se anularan definitivamente. Oh. Sí. Y la razón era doble. Una, decían que era un documento, unos principios que eran muy antiguos, que habían sido dados para una cultura muy distinta a la nuestra. Claro. Estábamos a casi 4.000 años de distancia de ello, ¿no? Por tanto, hoy no nos dice nada. Ya. Esa era una razón, la antigüedad, como si hubiese sido dado por los hombres. Y segundo... Como si esto fuese de moda o de antigüedad. La antigüedad, eso ya es antiguo, fue impartido, dado para otra cultura, claro. Y la nuestra de hoy, del siglo XX, finales del siglo XX, era 1975, cuando yo estaba haciendo la mili, en nuestra cultura es muy distinta y no tiene nada que ver con los 10 mandamientos. Y segundo, la sublimidad de los mandamientos, se sostenía que eran tan elevados, sus demandas morales eran tan sublimes que nadie las podía cumplir. Por tanto, lo único que originaba en nosotros era frustración. Vaya. Y decepción. Y por esta razón, para evitarnos esa frustración permanente, pues era conveniente librarnos de ella, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, ¿no? Y sobre todo para los cristianos, donde ahora tenemos una fuerza que es la fuerza del Espíritu Santo, la que emerge para que nosotros podamos responder a esto. Por tanto, los 10 mandamientos son un documento que tiene que ver con la libertad. Vienen de la libertad y nos quieren mantener en la libertad. Y después es un documento que nace del amor a Dios. Del amor de Dios por nosotros. Eso y que nos conduce a nosotros también al amor a Dios y al prójimo, porque el apóstol Pablo, precisamente en en Romanos, capítulo 13, el apóstol Pablo alude a los 10 mandamientos. Y presenta los 10 mandamientos como concreciones del amor, formas en que el amor se concreta en su relación con el prójimo, ¿no? Y entonces, la verdad es que esto es muy interesante y muy conveniente, ¿no? Y Pablo dice que la ley, es esto, es amar a Dios y al prójimo. Dice el apóstol, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13, 8, y el 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto es tremendo. Por tanto, nada de presión, sino amor y libertad. Qué hermoso es esto. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Que no es ley, imposición, carga, lastre del descubrimiento constante de tu debilidad, de tu impotencia para alcanzarlos, para observarlos, ¿no? Y claro, esta perspectiva cambia por completo el entendimiento de los 10 mandamientos. Por tanto, eso es muy importante. ¿Cuándo fueron dados y a quién fue dado? Los 10 mandamientos los da Dios ya en la tierra del Sinaí. Y les dice Dios, una vez que el pueblo de Israel ha sido sacado de Egipto y su enemigo ha sido destruido en las aguas del Mar Rojo. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, es decir, de la esclavitud. Y ahora comienza el mandamiento. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen de ninguna cosa, o sea, no me pondrás imagen de ninguna manera, no me meterás en una imagen. Tercero, no tomarás mi nombre en vano. Cuarto, guarda el día de reposo, santifícalo para mí también. Honra a tu padre y a tu madre. Y así, son realmente mandamientos que buscan el bien. O vamos a ver, o es que es malo, o mejor dicho, o es que es bueno robar. Pues no. Exacto. Claro que no. Si robamos, nos pillan y nos meten en la cárcel. O es bueno matar. No. Tampoco. O es bueno mentir en un juicio o mentirnos unos a otros. Claro tampoco, que no. O es bueno desear lo que tiene el prójimo. No. Sea su casa o lo que sea. No, tampoco. O sea, los 10 mandamientos son buenos. Nos prohíben cosas que son
malas, que van a hacer daño a otros y que también nos van a hacer daño a nosotros mismos. Sí. Por tanto, tener este nuevo enfoque de los 10 mandamientos nos debe ayudar mucho. O sea, que son, como decimos, los 10 mandamientos son la gramática de la vida cristiana, la gramática de la ética cristiana. ¿Qué es la gramática? Pues la ciencia del lenguaje, ese conjunto de reglas y de normas que nos enseña a usar bien las palabras para poder expresarnos correctamente y comunicarnos de la mejor manera. ¿Vale? Sí. Entonces, y esas reglas, pues nos dice que el artículo determinado se pone por lo general delante del sustantivo del nombre, el niño, que detrás del niño, que es un nombre sustantivo, pues va un verbo, el niño juega, y después va un complemento con la pelota, ¿no? La pelota con el niño juega, el niño juega con la pelota, ¿no? Esa es la frase correcta. A eso nos enseña la gramática. Sí. Leyes y normas para hablar bien, para escribir bien correctamente. Claro. Los 10 mandamientos son eso también, leyes y normas para expresar nuestro amor al prójimo. Qué hermoso es eso. Y a la vez, Dios expresando su amor a través de esos mandamientos, por nosotros. Dios expresa, por eso he dicho anteriormente, claro, he dicho que vienen del amor, vienen de Dios, sí, y nos conducen a Dios, nos expresan el amor de Dios, su cuidado, en su amor por nosotros, que nos quiere que vivamos en libertad. Pero para vivir en libertad hace falta una serie de normas mínimas, ¿no? Y entonces Dios tiene la tremenda sabiduría de darnos este conjunto de 10 mandamientos, que son 10, ¿no? Que es maravilloso, porque de ahí se emana una cantidad de otras ordenanzas tremenda, ¿no? Pero esos 10 que aluden indudablemente a la función mnemotécnica, de memoria, de memorizar, ¿no? Son 10 y tienen relación con los dedos de la mano. Oh. Son 10 mandamientos, 10 dedos, ¿no? Uno, ya, dos, ya tres, estamos 4, aprendiendo. Eso. Y entonces, pues, esa es la función de los 10. Entonces, pues, efectivamente eso, vienen de la libertad y del amor y conducen también al cultivo de la libertad y al amor al prójimo y a Dios. Por eso son formas en que el amor se concreta en su relación con el prójimo. Quiero amar al prójimo, ama a tu prójimo, muy bien. ¿Y cómo lo puedo amar? ¿Qué tengo que hacer para amarlo? Pues mira, no lo mates, no le robes. No le robes, no le mientas, no adulteres, no desees lo que es suyo, respeta su propiedad, todas esas cosas. Qué bien nos iría si eso nos iría ahí. Muy bien, nos iría muy bien. Y yo creo que curiosamente se hizo unos estudios recientemente y se hablaban sobre la conveniencia del amor, y todos, absolutamente todos, de las diferentes orientaciones o denominacionales del cristianismo concordaban en que efectivamente los 10 mandamientos tienen plena vigencia hoy día para nosotros. Pero, sin embargo, tenemos que decir que nosotros los cristianos no guardamos los 10 mandamientos como un camino para salvarnos. Que se hacía en la antigüedad. Exacto, sino como un camino para los salvados. ¿Vale? Como ya somos salvados, expresamos nuestra salvación en esa forma de vida. Conforme, pues, en Efesios capítulo 2, dice el apóstol Pablo que fuimos creados para buenas obras. Somos hechura suya, creación de Dios, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Estas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, los 10 mandamientos, entre otros. ¿Vale? Entonces, tenemos que enfocar, pues, los 10 mandamientos desde esa forma y resaltar su vigencia para nosotros hoy, para nosotros los cristianos, como para los que no son cristianos también. Claro. Ahí, sobre todo, los mandamientos de la segunda tabla de la ley, porque están divididos en 2 grandes tablas, ¿no? La primera tabla son los 4 mandamientos primero, que tienen que ver con Dios y nuestra relación con Él, y la segunda tabla tiene que ver con la relación de los hombres entre sí. Vale. La segunda tabla es de cumplimiento obligatorio para todo el mundo. Y creemos también los cristianos que la primera debe ser también
de respeto para todo el mundo también. Tiene que ver con Dios, no podemos imponerle a nadie que crea en Dios, pero la segunda tabla, eso sí hay que imponerlo. Y si no lo impones, la justicia, en fin, te sanciona. Claro. Y entonces, pues... Esa es la vigencia, una sí. pregunta acerca de esta introducción a los 10 mandamientos que iremos conociendo. Esa pregunta de, entonces, ¿no está superada la ley de Moisés por Cristo? Bueno, la ley de Moisés sí está superada por Cristo. Ya lo dice Romanos capítulo 10, versículo 4, habla muy claro. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. También en Gálatas se expresa de esta misma manera, ¿no? En Gálatas 3, versículos 19 y 20, encontramos una declaración en este mismo sentido. 3, 19 y 20 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley. Mas la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Y en el 23 dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. O sea que Moisés murió, en su proyecto también, pero hay que entender, cuando hablamos de la ley de Dios, esa ley que se comprende entre los libros de Éxodo y Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, tenemos que entender que es correcto y es obligado hacer una triple diferenciación de la ley de Dios, ¿vale? Esta diferenciación la hacen ya los denominados padres de la Iglesia, que son los grandes teólogos de los siglos II, III y IV, ¿no? de nuestros después de Cristo, Justino, Jerónimo y demás, ¿no? Y también la hacen los reformadores. Lutero, Calvino, Zwinglio y otros, ¿no? Esta triple división de la ley es la ley moral, que son los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, la ley ceremonial, que son las leyes sobre el tabernáculo, sobre el sacerdocio y los sacrificios, y también la ley judicial. La ley judicial tiene que ver pues con las circunstancias para, por ejemplo, la carta de divorcio, la restitución de los salarios, la pena de muerte y demás, ¿no? Los grupos 2 y 3 no son vinculantes. La ley ceremonial y la ley judicial no son vinculantes para nosotros hoy los cristianos. No nos obligan. Han sido ya superadas por Cristo. Cristo las ha cumplido, las ha satisfecho perfectamente, por tanto, la ley se ha acabado en Cristo. Ahora bien, la ley moral, esa sí que nos obliga, porque es expresión del carácter santo de Dios. No es expresión de una circunstancia, como era la ley judicial y la ley ceremonial, sino que es... Para aquel tiempo específico. Es expresión del carácter santo de Dios, ese carácter inmutable que no cambia, por tanto, nos obliga a nosotros hoy, y después vamos a ver también cómo esa ley pues está observada por Cristo, por Pablo, por los documentos escritos del Nuevo Testamento, y la verdad es que se recomienda su uso y no se concibe en el Nuevo Testamento vivir sin ella. Como expresión, esta ley moral de Dios, como expresión del amor y de la libertad, pues los 10 mandamientos tienen un triple uso. Sirven para nosotros hoy, como cristianos, a modo de regla. Es una regla que nos indica, pues, en sentido positivo, mide lo que estamos haciendo. Si nos estamos pasando, nos estamos quedando cortos, ¿qué estamos haciendo? Son también un espejo que nos muestra nuestra verdadera identidad. Cómo somos, cómo estamos. Yo recuerdo que mis visitas, mis conversaciones con algunas personas, recuerdo un sevillano hace muchos años en Alemania visitándolo, pues el hombre era muy, muy amable, muy como los andaluces, ¿no? Y le digo, amigo, si usted esta noche muriera,
¿dónde iría usted? ¿Usted cree que iría al cielo o al infierno? Y me dice, hombre, pues yo creo que iría al cielo. Y le digo, ¿por qué? Dice, pues mire usted, porque yo soy bueno. Claro. Yo estoy casado, todos los días me levanto, voy al trabajo, con el trabajo atiendo a las necesidades de mi familia, vuelvo a casa, trato bien a mi familia, a mi mujer y a mis hijos, me siento, veo la televisión, me tomo una cervecita, ceno y mañana vuelta a empezar otra vez. Yo no soy malo. Claro. Vale. Digo, vale, usted no es malo. Bien, dígame, ¿ha cumplido usted alguna vez, ha observado usted de verdad los 10 mandamientos? Dice, yo creo que sí. ¿Sí? Vamos a ver, ¿no ha pregado usted nunca contra el mandamiento, no hurtarás o no dirás falso testimonio? Se lo voy recordando uno a uno. Le pregunté, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en su vida? ¿Qué es lo más importante para usted? Hombre, mi mujer y mis hijos. Y en segundo lugar, pues mis posesiones, lo que tengo, mi casita, claro, pues, en España, el coche, el trabajo. En cuarto lugar, y en tercer lugar, pues el resto de familia, y después los amigos. Y Dios no aparecía por ningún lugar. Y digo, ¿y en qué lugar está Dios en su vida? Y el hombre, pues claro, no sabía qué decir. Y digo, pues la Biblia dice que tiene que estar en el primer lugar. Claro. El primer mandamiento tiene que ver con el amor a Dios. Hombre, sí. Yo no lo había pensado así. Digo, vamos a ver, ¿cuántas veces ha pecado usted contra los 10 mandamientos? Se lo recuerdo uno, y activamente y pasivamente, de comisión y de omisión, de pensamientos y en hechos. ¿Cuántas veces pecará usted contra los 10 mandamientos? Son 10. Lo analizamos rápidamente. Digo, ¿ha pecado usted una vez al día contra cada uno de ellos? Y dice, pues sí. Digo, bueno, pues una vez al día, pues el año tiene 365 días, son 3.650 pecados. Vaya. Y después de esto, pues, ¿qué edad tiene usted? El hombre tenía 40 y tantos años, total, que lo dejamos en 30 años, sí. Años de responsabilidad. Empezamos a ajustar la cuenta de sus pecados a partir de los 30 años. 3.600 por 30, digo, amigo, a mí me sale unos 100.000 pecados. ¿Usted cree que usted se presenta delante de Dios con 100.000 pecados en su contra y no pasa nada y Dios le deja entrar en el cielo? El hombre puso cara de circunstancia y me dijo, pues la verdad es que no lo había pensado así. Claro. ¿Vale? Entonces, esa es la función de espejo de los 10 mandamientos. Y eso es precioso llegar a ese punto, ¿no? Exacto, porque nos muestra quiénes somos en realidad. Nos vemos muy guapos, muy bonitos, muy bien, pero cuando nos muestran el espejo, que no me he afeitado bien por aquí, oye, que tengo la comisura de los labios, cosas, que los ojos tengo legaña, oye, que no me he peinado, que tengo una mancha aquí. Entonces, eso es la función de los mandamientos. Es una regla que nos mide, que mide nuestras acciones, nuestra conducta. Es un espejo que revela nuestra identidad y es también un cerco, una valla protectora que nos va a proteger de desbarrar, de salir de madre, en fin, es un poquito también como los quitamiedos de las carreteras, ¿verdad? Hay una carretera que no tiene quitamiedo y te sientes un poquito inseguro. Sí, parece que el coche se te va afuera, ¿no? Sí. Pero en el momento que te pones un quitamiedo, te ayuda, te orienta, te sirve de referencia. ¿Vale? Protege también. Exacto, y protege. Entonces, esa es la función de la ley hoy para nosotros. Y además, una importantísima función, la función de ayo. El ayo era una persona en las familias, generalmente un esclavo, una persona mayor o menor, o más joven, que cuidaba de los niños. Pues la ley, con estos recursos, nos cuidó hasta que vino Cristo. Cuando Cristo vino, pues entonces nos redime de la ley ceremonial, de la ley judicial y nos reviste de una nueva fuerza para que llevemos a la práctica esta ley espiritual, ¿no? Esta ley de los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, ¿no? Así que estos son, por todas partes, como quiera que lo veamos, los 10 mandamientos tienen una finalidad positiva. Y digo esto porque yo también recuerdo que en mis tiempos de juventud y adolescencia los 10 mandamientos eran un tostonazo. Sí. Pero un auténtico tostonazo. Era una carga.
Sobre todo, y también cuando nos hacían, éramos pequeños, nos hacían aprendernos de memoria. De memoria, ¿no? No me acordaba. Exacto, ¿no? Y es que muchas veces, pues, en fin, revelan que el mal está dentro de nosotros. A veces estamos viendo una película de ladrones y queremos que a ver si roban el banco, a ver si no descubre la policía, a ver, vemos nuestra inclinación natural a lo que no es bueno, a lo que no es correcto, ¿no? Porque nadie debe robar, ¿no? Sí. Y entonces, este es el sentido, ¿no?, de los 10 mandamientos que yo cuando lo descubrí, cuando empecé espoleado por este documento del ABC, ¿no?, de 1975, en aquel mes de junio, pues espoleado por ello, empecé a investigar y la verdad, cuando descubro para mí, ¿no?, que realmente se trata de un documento de libertad, una carta de libertad y una carta de amor, ¿vale? Te amo. Primeramente te doy la libertad. Y segundo, para que seas capaz de mantenerte en esa libertad que te va a hacer feliz, te doy estos 10 mandamientos. Como expresión de mi amor, de mi cuidado, de mi solicitud por ti, nos dice Dios. Le dice Dios a Israel y lo dice Dios a nosotros hoy también, ¿no? Por tanto, en su origen, los 10 mandamientos son una carta de libertad y una carta de amor. Amén. ¿Cómo resalta la Biblia la importancia del decálogo? Pues la resalta de varias maneras y sobre todo por ese lugar tan especial que le aplica a lo largo de todo el Nuevo Testamento, en sus continuas referencias también y en la centralidad que le otorga. Los 10 mandamientos pues son llamados en Éxodo 34-28, por ejemplo, se habla de ello como las 10 palabras. Le llaman también el pacto de la alianza o la palabra del pacto o simplemente la palabra. Después las 2 tablas del pacto o las tablas o las 2 tablas o las 2 tablas de la ley. Infinidad. Yo he apuntado aquí pues eso, 15 referencias, pero que muy bien pudieran ser 30, 40 o 50 referencias a la ley continuamente y sobre todo se refieren en cuanto a lo moral a los 10 mandamientos. De hecho, hay un teólogo que sostiene que el libro de Deuteronomio, a partir del capítulo 6, está todo estructurado sobre los 10 mandamientos. Sí. Todo el libro de Deuteronomio está estructurado sobre los 10 mandamientos. Entonces eso es maravilloso. Sí. Se cita el mandamiento y lo que viene ahora es las consecuencias del matrimonio, del mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Es la autoridad que está representando a Dios. Por tanto, Dios inspira toda autoridad y la primera autoridad sobre los niños o las personas son nuestros padres, ¿no? Bien, de la autoridad de los padres, pues emana también por delegación y por extensión, pues la autoridad de los gobernantes, de los políticos, de los militares, cualquier autoridad demanda de ahí. Entonces emana de ahí, ¿no? Entonces, pues esto es tremendamente importante con este documento que es francamente inspirador, ¿no? Curiosamente, es el único escrito que tenemos escrito por la mano de Dios. Es el único escrito y esto lo cual enfatiza su importancia por su origen. Oye, claro. Que Dios haya tomado a veces cuántos son los que van buscando por ahí la firma de algún famoso. Claro. y se subasta un documento recientemente. Sí. Se subastó un documento con la firma de una persona importante y la cantidad de dinero que se sacó fue muy importante. La firma de un famoso. Imagínate, Pepi, claro, que tuviéramos hoy entre nosotros las 2 tablas de la ley, escrita por el dedo de Dios. Pues eso sería maravilloso. Hermoso, sí. Eso sería maravilloso. Yo creo que iríamos a verlo, ¿no? Veis que lo que Dios hace, lo que Dios toca, recibe un valor tremendo, ¿no? Después también, fíjate bien que está registrado en 2 tablas de piedra. 2 tablas, no una, sino 2. Y escrita por ambos lados. Eso también es muy importante. Yo no sabía que estaba escrita por ambos lados. Estaba escrita por ambos lados, efectivamente. Escrita por 2 lados, sí. Y esto tiene su importancia. Después, es un documento que se registra en dos libros de la ley.
Sí. En Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Y también pues se registra en el Nuevo Testamento como esencia y corona de la ley, y Jesús mismo, a Pablo, todos aluden a ello, ¿no? Por tanto, en la Biblia, esto de 2 tablas escritas por los 2 lados, registradas en 2 libros de la ley, esto es muy importante, porque en la Biblia las cosas verdaderamente importantes siempre se registran 2 veces. Sí, cierto. 2 veces. Recuerda el sueño de Faraón. Sí. 2 sueños. Sí. Y Dios, José le dijo, y esto de que el sueño se haya repetido 2 veces indica que viene de Dios y que va en serio. Vaya. Por tanto, todo esto le confiere importancia. Escrito por la mano de Dios. Madre mía. Madre mía. Hacen un Picasso original, pues tiene un valor incalculable. Hoy día muchos pintores son capaces de hacer una copia perfecta, ¿no? Que es muy difícil identificarla, verdadera de la falsa. Distinguir la verdadera de la falsa, ¿no? Y sin embargo, pues la verdadera es la única que tiene el valor. Pues esto sería algo maravilloso. Qué bonito. ¿Cuánto valdría también el burrito en el que Jesús entró en Jerusalén montado sobre el domingo de Ramos, ¿no? Pues precioso. Es algo interesantísimo. Pues ¿no? sí. Así se realza pues la significación, la relevancia del decálogo en el Antiguo Testamento, ¿no? Pues si le parece, Félix, ahora vamos a entrar en Jesús y los 10 mandamientos. Sí. ¿Qué le parece que tomemos una pausita pequeña, tomemos un poquito de agua y volvemos en 3 minutos? Estupendo. Que nos vamos pues así lo haremos. ¿sí? Vale. Y volvemos enseguida en este programa. No se vayan, están en Radio y en Televisión Vida. Estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá.
Existen muchas apps, pero no todas transmiten vida y esperanza. Vida RTV, con un contenido único, variado y diferente. Accede a nuestra radio y televisión en directo, podcast, vídeos y adoración 24 horas. Entra a nuestro blog y disfruta de cuentos, audiolibros, mensajes y mucho más. Vida RTV, una app imprescindible en un tiempo como este. Compártela. Pues lo prometido es deuda y aquí hemos vuelto una pausita bien cortita porque queremos aprovechar bien el tiempo y exprimir todo lo que podamos al Pastor Félix y con todo lo que estamos aprendiendo. Así que para los que se acaban de incorporar, recuerden que estamos estrenando este programa que llegará a usted y a ti cada jueves a las 5 de la tarde, ¿sí? Y contamos con la presencia del Pastor Félix González y decíamos antes de la pausa que íbamos a entrar en algo muy interesante, se llama el encabezamiento de Jesús y los 10 mandamientos, y vamos a ir viendo esos 10 mandamientos con Jesús. ¿Está bien dicho? Así es, así. Vamos a ver cómo realmente Jesús los guarda y manda que se guarden también, y después veremos también pues lo mismo en la vida de Pablo, y vamos a ver cómo realmente los otros documentos del Nuevo Testamento pues se hace exactamente lo mismo, ¿no? El primer mandamiento de la ley dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es lo que es. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Me gustaría que leyeras Mateo 4:10 y el 6:24. Sí, dice el Mateo 4:10, entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Exacto, ¿vale? Esto realmente es lo que se corresponde con el mandamiento, con el primer mandamiento. Al Señor tu Dios adorarás, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, ¿vale? Servir a Dios, adorar a Dios, es la expresión del amor a Dios. Es el primer mandamiento. Jesús rechaza a Satanás con este argumento. Es lo que Jesús mismo vive. Es lo que Jesús mismo está viviendo y nos enseña. Eso está registrado indudablemente para que nosotros lo practiquemos también. Por tanto, primer mandamiento, Jesús lo practica y lo practica en un momento de conflicto, porque el demonio le está tentando. Todo esto te daré si postrado me adoraré. Está ofreciendo que no vaya a la cruz y le está ofreciendo el camino fácil para conseguir los reinos de este mundo, ¿no? Entonces, pues Jesús dice: no acepto ese camino, no acepto trato contigo. El segundo mandamiento tiene que ver con las imágenes. No te harás imagen, ni ninguna semejanza a lo que está en el cielo y en la tierra. El Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18, y en Primera de Juan, y también Juan 14, 7 y 9. A ver, Juan 1, 18, y dice así: a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y léeme por favor también Juan 14, 7. 14, a ver, que nos ayude la tecnología y vayamos rápido. Bueno. A ver, 14. 7. Muy bien. A ver, 14:7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Y en el 9? En el 9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Exacto. Remontémonos otra vez a la declaración de Juan 18. A Dios nadie le vio jamás, porque Dios es un ser puro espíritu, no es materia. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por tanto, se nos está hablando aquí de la imagen de Dios. Dios no tiene ninguna imagen, ninguna correspondencia, nada. El hombre no lo ha visto nunca. Ahora bien, cuando ve a Jesús, ve a Dios. Por eso, el apóstol Pablo escribirá a los Colosenses, parece que en el capítulo 2, versículo 1, donde dice que de Cristo Él es la imagen del Dios invisible. ¿Vale? Por tanto, ahí tenemos el segundo mandamiento: no te harás imagen. A Dios nadie le vio jamás. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano.
Sí. Lee Mateo 5, 34 al 35. 35 dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, dice el 35, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. O sea que ni el nombre de Dios, ni el cielo de Dios, ni la tierra de Dios, ni la Jerusalén de Dios, ni en otro evangelio nos dirá, ni por el altar tampoco, ¿vale? No se debe jurar, no se debe perjurar, porque el juramento en una forma se ve también que es lícita, pero lo que aquí se está corrigiendo es el perjuro, el valerse de Dios, del nombre de Dios en vano. Que, hombre, yo, en fin, que no, Dios, por Dios, te lo estoy pidiendo por Dios, ¿cómo te voy a engañar? Cuando realmente en el corazón está esa intención, ¿no? Vale. Por tanto, no se puede tomar el nombre de Dios en vano, y se puede tomar el nombre de Dios en vano de muchas maneras, y esto es lo que enseña Jesús, ¿vale? No jures. Tú sí sea sí, tú no sea no, y ya está. Cuarto mandamiento, dice, santificarás el día de reposo, ¿no? Dice en Marcos 2, 27 y 28, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Día de reposo. O sea, Jesús reconoce el día de reposo, y es más, se reconoce como dueño y señor del día de reposo, y dice que el día de reposo no fue hecho para el hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Vale? Con lo cual se establece pues este principio del día del descanso, que para nosotros los cristianos se traslada del sábado al domingo, porque guiados por el Espíritu Santo, los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana, porque Jesús apareció después de su resurrección el primer día de la semana. Que sería domingo. Sería domingo. Por eso, de ahí nosotros utilizamos la práctica del domingo. El sábado no es inamovible como parte de la ley de Moisés, como ley moral, tiene vigencia, pero lo que tiene vigencia es el principio semanal del descanso. ¿Vale? Exacto, porque precisamente los primeros que transgredían el sábado, imagínate quiénes eran los primeros transgresores del sábado. Ellos mismos, los propios. Los sacerdotes y los levitas, porque en sábado tenían que celebrar los cultos. Claro. Y eso era trabajar. Los cristianos que van al culto, hoy, pues van al culto porque es el día de descanso, porque es honrado, pero el pastor no solamente va al culto, el pastor está trabajando. Claro. El pastor está trabajando y le pagan por ese trabajo también, ¿no? Por tanto, hay que tener cuidado también. Con quiénes son los transgresores del día de descanso. Esto puede parecer chocante. Pues sí. Pero la realidad es que era así. La realidad es que era así, ¿no? ¿Qué estaban haciendo los rabinos cuando estaban en la sinagoga, cuando Jesús iba a la sinagoga? Estaban trabajando. Sí. Algunos no trabajaban a pleno tiempo, pero seguramente que había también rabinos que estaban dedicados por completo a la enseñanza y a la predicación, y estos estaban trabajando ya. Para nosotros los cristianos, pues el día de descanso también, domingo. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Sí, y dice Mateo 15, 4 al 6, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, era corbán, es ofrenda a Dios. O sea que los como hijos santo, tremendamente egoístas, sí, negaban, no querían llevar a sus padres. Que tenían necesidades, siendo ya mayores. ¿Y qué hacían esos hijos? Pues resulta de que iban al templo y declaraban que todo lo que tenían era corbán, es decir, estaba declarado al servicio del templo, lo heredaría el templo el día en que ellos murieran. De manera que si no tenían hijos, pues ellos podían disfrutar de esos bienes hasta el día de su muerte, y así pues estaban liberados de la obligatoriedad de ayudar a sus padres, a su madre o a sus hermanos.
Vaya. Un subterfugio legal con el cual invalidaban la ley de Dios. Jesús reconoce que hay que honrar al padre y a la madre. Y que no valen subterfugios. Por tanto, Jesús está observando también este mandamiento. Mandamiento séptimo, no cometerás adulterio. Dice Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera... Estoy bien, ¿no? Sí, va bien. No matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que... Aquí entramos todos. Aquí entramos todos. O sea exacto, ¿no? Que no matarás. Ahora pues resulta de que Jesús lo que hace es ese mandamiento afinarlo todavía mucho más. Sí. ¿Vale? De momento que el airarnos contra el hermano, insultarle violentamente, pues eso nos hace reo del infierno. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. A ver. Mateo 5, 21 y 22. Mateo 5, me había adelantado yo. Vale, lo tengo. 21 dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Bueno, eso lo hemos leído ya, ¿no? Perdón, aquí hay un error. 27, Mateo 5, 27. Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que para Jesús este mandamiento tiene plena vigencia. Mandamiento octavo, no hurtarás. A ver, es el Mateo 21, 13. 13. A ver si lo tengo bien, Mateo 21. Y lo leemos, dice, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Ladrones, ¿vale? Religiosos, negociantes que roban. Jesús dice que no se puede ser ladrón. Luego el mandamiento tiene vigencia. Hay más textos, pero por causa del tiempo nos quedamos en este, ¿no? Mandamiento, no dirás falso testimonio ni mentiras. Mateo 5, 37. Ahí vamos, raudas y veloces. Eso es. Mateo 5:37 que dice así, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así que no se puede mentir, con que sí, sí y no, no, y o sea, hablemos conforme a la verdad y huelga todo juramento, ¿no? Y finalmente, no codiciarás los bienes ajenos. A ver, un segundito. En Lucas 12, 15. Sí, a ver. Lucas 12. Dice en Lucas 12, 15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Vale? Entonces, librados de toda avaricia. No vayáis buscando bienes materiales como locos, porque en esto la vida no consiste en eso, ¿no? Entonces, vemos cómo realmente el Señor Jesús los cumple todos, los observa todos y los aconseja a todos, para su tiempo y para nosotros. Podríamos ver también lo que dice Pablo, pero no sé si ya tenemos tiempo, creo que no. O sea, nos hemos comido todo el tiempo, pero a lo mejor quizás así rápido, o lo dejamos para la próxima, sin problema. Bueno, vale, mira. O dar un poquito de adelanto. Los tengo en el Nuevo Testamento, ¿vale? Sí. Los leo yo rápidamente. Muy bien. Primer mandamiento, dice en 1 de Juan 4:19, tiene que ver con el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor a Dios, ¿no? El segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás, no te harás imagen de ninguna ni semejanza de lo que hay en el cielo ni en la tierra. Hijitos, guardaos de los ídolos. Primera de Juan 5:21. Santiago 5:12. No juréis ni por el cielo ni por la tierra. O sea, no toméis el nombre de Dios en vano. Hechos 27 y Apocalipsis 1:10. En el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan, dice Pablo, estando Pablo allá regresando a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, Efesios 6:1-3. Jesús, Pablo cita directamente ese mandamiento y aconseja que oíste que fue dicho, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Pues bien. Romanos 13:9, no matarás.
Romano, y también en 1 Corintios 6, 9, 10, los adúlteros no heredarán el reino de Dios. En Efesios 4, 28, no hurtarás. Sí. Pablo también, el que hurtaba, no hurte más para que tenga que compartir, y sino que trabaje para que tenga que compartir con los demás. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros. No dirá falso testimonio ni mentira. Efesios 5:3, avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Vaya. No codiciarás los bienes ajenos, ¿no? Y eso lo codiciamos por la avaricia, ¿no? Entonces están reflejados. Es evidente que los 10 mandamientos tienen vigencia total, lo enseñó Jesús, lo enseñó Pablo, lo enseña el Nuevo Testamento en su conjunto, y por tanto la ley moral de Dios está vigente para nosotros hoy, y con la asistencia del Espíritu Santo tenemos fácil o más fácil su observancia, y este debe ser nuestro anhelo, ¿no? Porque la ley es santa, buena y justa, dice Pablo. Amén. Muy bien. Es un tesoro. Así es. Esta introducción a los 10 mandamientos y bueno, los 10 mandamientos y Jesús y con Pablo también es una joya, de verdad. Si alguien quiere los apuntes, los tenemos nosotros aquí. Lo hemos hecho así, aunque hayamos pedido tiempo en esto que es simple, recontando los mandamientos de Jesús, de Pablo, el Nuevo Testamento, porque hay muchos cristianos dudan de esto. Cuando les habla de los 10 mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos es como cuando les habla del diezmo también. Te dicen, el diezmo es la ley. Un momento. Abraham vino antes de la ley. La ley vino 400 años después de Abraham, casi, ¿no? Bueno. Y Abraham daba el diezmo. A Melquisedec le dio el diezmo de todas las cosas, ¿no? Y entonces, pues, Jacob, cuando va huyendo hacia la tierra de Harán, y tiene la visión de Dios, ora y le dice, si tú me proteges, yo te daré los diezmos de todo lo que gane. Y de todo lo que tenga. Jacob no estaba todavía bajo la ley, se hablaba del diezmo, ¿no? Por tanto, ese argumento del diezmo no es... Se podrá utilizar otros argumentos y se podrá decir que ahora la Biblia del Nuevo Testamento nos enseña a dar proporcionalmente, pero si el diezmo era anterior a la ley, ¿por qué no se puede dar ahora? Un buen principio espiritual, ¿no? Nosotros hemos recibido mucho más que los judíos y que Abraham. Nosotros hemos recibido a Cristo. Ya, ¿no? Y entonces, ¿con qué podemos? Curiosamente, fíjate el detalle, cuando Abraham, Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo, sale al encuentro de Abraham, Abraham le da a Melquisedec los diezmos del botín. Los diezmos del botín. Sí. ¿Y qué pone Melquisedec delante de Abraham? ¿Qué pone? También. Pone pan y vino. Ajá. Oh. Pan y vino. Justo lo que pone el Señor delante de nosotros al celebrar la Santa Cena. Pan y vino. Hoy ahí tenemos un... Si a nosotros se nos da el pan y el vino, que de tanta gracia y misericordia se nos habla, porque vamos a negar nosotros a nuestro Melquisedec de Jesús los diezmos. Es un argumento para aquel que lo quiera dar, ¿no? Bien, pero Lori, no quiero que principios para la libertad, joyas que nos tenemos que guardar, anotar, apuntar y que se graben en nuestro corazón a fuego. Nos hemos quedado sin tiempo, nos vamos, pero en media horita vamos a estar en Televisión Vida. No se pierdan este espacio, ¿eh? Después lo desvelamos. Bueno. Gracias, Félix. A ti, muchas gracias.